Sergio Mautón es el director nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, sustituye a Hugo Achugar en ese cargo, un hombre vinculado al mundo de la actuación, era presidente de SUA, la Sociedad Uruguaya de Actores, y en el medio de un ataque de tos está. Esperemos que podamos salir adelante. ¿Todo bien? Bien, vamos intentando salir de ese ataque de tos. Bueno, yo te decía, Sergio, recién, cuando nos encontrábamos, que un cargo de estas características en realidad es muy, digamos, se da una disyuntiva muy particular, porque uno cree que ser director de cultura termina diseñando planes, proyectos y se involucra en la gestión cultural, y en definitiva ser director de un ministerio supone estar metido en una gran selva administrativa que a veces te aparta de los hechos artísticos. Sí, es tal cual. Además te provoca tos, entre otras cosas. Perdón. Sí, es tal cual. Cuando uno asume la tarea, en realidad, yo vengo, como bien lo referías tú, del ámbito cultural, del quehacer cultural, y uno piensa, en primer lugar, que va a tener la posibilidad de sumergirse directamente en las políticas, cosa que sí es, sí, claro. Pero al mismo tiempo hay que resolver una serie de problemas funcionales y administrativos. Esto, además, si tenemos en cuenta que la Dirección de Cultura ha tenido en el tiempo, en estos últimos 10 años en particular, un crecimiento bastante importante, un crecimiento explosivo en algunas áreas, y no necesariamente ha ido acompasando administrativamente este crecimiento, trae como consecuencia que hay un desfasaje entre el hacer y las condiciones para poder hacer. Y creo que va a ser uno de los desafíos importantes de esta administración, poder acompasar la estructura a la infinidad de programas que se han venido desarrollando en este tiempo. El otro día, y en realidad queríamos darte un tiempo que estuvieras en la dirección, pero bueno, veíamos una muy interesante entrevista que salió publicada en el suplemento 2 del Observador, donde tú allí manejabas algunos lineamientos ya vinculados a tu gestión. Y durante todo el periodo pasado y medio del anterior ya había una impronta de Hugo Achugar, digamos, además con datos y hechos y criterios muy concretos, con la impronta que le dio Hugo a la Dirección de Cultura. ¿Cuál es tu impronta? ¿Cuál es tu preocupación central a la hora de encarar la dirección? Mirá, yo diría que básicamente dos, por empezar por algún lado. Sí. En primer lugar, sí creo que se ha venido desarrollando de manera importante la Dirección de Cultura, lo decía en la intervención anterior, en este último tiempo. Esto ha traído como consecuencia la aparición de distintas áreas que son relativamente nuevas en la vida del país, como por ejemplo el sistema de fondos, que no tiene más que 10 años en el caso de los concursables, que son los más viejos, como por ejemplo todo el área de ciudadanía, que es incluso mucho más reciente en el tiempo. Cuando hablo de ciudadanía, hablo de programas que tienen que ver con el involucramiento directo de la ciudadanía en acciones culturales, traducido en usinas culturales, traducido en fábricas de cultura, que ha tenido que ver con el desarrollo de DICREA, que es decir, es el área o la zona del fomento a las industrias creativas, que también generan Producto Bruto Interno y que también generan trabajo. Ahora, todas estas áreas, como intentaba rápidamente referir, requieren también de una estructura con la que no cuentan en todos los casos, y requieren también a esta altura y producto de esta acumulación de estos años, de una tal vez reformulación y de un mejor aprovechamiento de las potencialidades. Entonces, uno de mis objetivos será justamente, aprovechando el trabajo de mis antecesores, poder poner la casa un poquito más en orden, es decir, darle una proyección mayor a todos los programas que hoy existen. No porque no haya sido ya preocupación de las direcciones anteriores, sino porque recién hoy, gracias a esta acumulación, estamos en condiciones de poder plantearlo en estos términos. A nivel de fondos, por ejemplo, hoy el Ministerio tiene no solamente los concursables, sino también los fondos de estímulo a la creación artística, los fondos de incentivo, los fondos de infraestructura. Estos fondos a veces se superponen. Estos fondos a veces no acompasan lineamientos políticos del propio ministerio. Bueno, nos parece que es un tiempo de repensarlo. ¿Cómo puede pasar eso? Y pasa porque la cultura en general, no olvidar que la cultura como un derecho,
tal como lo concebimos hoy. Es un gran concepto que introdujo Hugo, el hecho de la UNESCO como de la cultura como derecho humano. Exactamente. ¿No? Es un concepto relativamente nuevo, relativamente reciente. Estamos dejando atrás la cultura como bellas artes y pasando a un área de mayor desarrollo, de mayor compromiso. De hecho, Uruguay ha suscrito convenios internacionales que transitan en este sentido. Y naturalmente, como todo nuevo concepto, esto genera algunas acciones que no siempre obedecen a una planificación hasta sus últimas consecuencias. De hecho, Gonzalo Garámbula habla de los procesos aluvionales en la cultura. ¿Por qué? Bueno, porque esto se va conformando a medida que va avanzando. De hecho, Achugar hablaba, si mal no recuerdo, de la cultura o de las herramientas institucionales de la cultura como archipiélagos, porque todavía no hemos tenido la oportunidad de concebirlas como un gran sistema, que evidentemente lo es. Y creo que el momento en el que estamos nos da determinado aval para poder pensarlo en esos términos. El presidente de la República anuncia la necesidad de trabajar hacia un Plan Nacional de Cultura. Plan nacional que se venía trabajando desde el gobierno anterior y que en este gobierno habremos seguramente de concretar y nos dará la oportunidad de pensar la cultura como un sistema. Y otro de los aspectos que me importa destacar y que también para mí es uno de los objetivos, y no porque no se haya trabajado en este terreno, pero porque creo que hay que trabajar más, es el interior. Porque el interior ha quedado relegado por razones históricas, no por razones... por el modelo país que tenemos. Por el modelo país, con una hiperconcentración de actividad en nuestra capital, que está bien por un lado, pero que está mal por otro. Y bueno, creo que hoy por hoy se han desarrollado espacios a nivel de lo largo y ancho del país. Tenemos recuperados o devueltos para el disfrute hermosísimos teatros, como el Mació de San José, como el Florencio Sánchez de Paysandú, por solo poner dos ejemplos. Y me parece que hay que generar un mayor diálogo entre las propuestas artísticas que por un lado surgen no solamente en Montevideo, sino a nivel de todo el país, y los espacios de que hoy disponemos. Con esto estoy planteando la necesidad de transversalizar nuestra producción artística y cultural y a partir de ahí dar la oportunidad a todo el país de disfrutar de la producción de nuestros bienes artísticos. Sí, yo tengo entendido que el nivel de coordinación con los directores municipales de cultura era relativamente fluido. Ha resultado así en el último tiempo. De hecho, se creó la red de directores, que me parece una excelente iniciativa, por dos razones fundamentales. La primera, porque permite un diálogo a nivel país sobre temas cultura. Y segundo, y vos lo sabes bien, a veces en algunos rincones del país hay un mayor retraso en cuanto a la comprensión del rol de la cultura, y el hecho de crear una red también significó que en aquellos lugares donde no existía una persona al frente de cultura, surgiera. Entonces, esto ha permitido ir pensando el país en términos como tal, en términos nacionales, y creo que el paso 2 será, en esta administración, poder dotar a esta red de un carácter institucional e integrarla definitivamente al funcionamiento del Congreso de Intendentes. Es curioso cómo a veces en los criterios de los diferentes partidos políticos a veces no coinciden en materia cultural. El ejemplo es muy claro. Porque en Montevideo, por ejemplo, está gobernando el Frente Amplio desde hace 25 años y desde hace 10, y va para 15, el Frente Amplio a nivel nacional. Sin embargo, y creo que como presidente de SUA lo tenés bastante más claro que yo, a veces las políticas culturales, a veces no, la mayoría de las veces, las políticas culturales del Frente Amplio en Montevideo no tienen nada que ver con el criterio de políticas culturales a nivel nacional. ¿Cómo es posible que un mismo partido, con un mismo programa político, muchas veces hasta eran criterios contradictorios? Yo creo que hoy tenemos una oportunidad histórica y es para nivelar esas diferencias que sí existen. Porque tiene que ver con lo que señalaba anteriormente, el crecimiento desordenado y aluvional de la cultura. Esto ha traído como consecuencia que sí, que se generan algunos polos donde hay determinada atención o determinado cuidado hacia políticas culturales y hay otros donde no. Nos falta todavía una visión general, genérica de este tema. Al mismo tiempo también te digo que en otros ámbitos de la vida nacional, en relación a los partidos políticos, si tomás el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, hay mayores diferencias que con respecto al tema de cultura en general. Sí, es verdad, pero a nivel de gestión... El retraso a veces en la comprensión hace que quienes nos dedicamos a este tema a veces suframos
en parte los mismos problemas, independientemente del partido de que provengamos. De hecho, esto ha sido uno de los temas de reflexión y de discusión dentro de la red de directores. Claro, lo que llama la atención es que a nivel de gestión, un mismo partido en lo nacional y en lo departamental muchas veces tengan criterios, pero más de lineamientos culturales diferentes. Y yo creo que es producto de esta falta de discusión que ahora tendremos en la medida que concibamos el plan como plan, y yo creo que ahí nivelaremos, porque hay un problema de institucionalidad objetiva. Si uno mira además el mapa continental, por ejemplo, casi todos los países del continente tienen ministerios de cultura. Solo habemos 3 países, Uruguay es uno de ellos, en nuestro caso compartimos cultura con educación, salvando Paraguay, que tiene una secretaría, y Chile, que tiene un consejo de cultura y no un ministerio. En los demás países hay un modelo institucional más o menos claro. Eso acá todavía no lo hemos conformado. ¿Y qué te dijo la ministra? ¿Qué prioriza, la educación o la cultura? Porque viste que a nivel periodístico todo el mundo dice, no, Marita Muñoz está como ministra de Cultura para atender a los gremios de educación. No se le menciona todo el tema cultural a la gestión de la ministra Muñoz. Hay un problema, hay un desbalance, eso es como la cultura es percibida de la sociedad y tiene también que ver con esto mismo. La ministra cuando me convoca me lo dijo claramente, yo quiero ser ministra de Educación y Cultura, es más, quiere concentrarse en esas 2 áreas, de hecho, bueno, son públicas algunas de las iniciativas de la ministra para reordenar el ministerio, no es un tema sencillo, pero está caminando también en ese sentido, y la ministra ha tenido una también activa participación a nivel de cultura. Evidentemente la educación se lleva buena parte de la prensa, pero no es porque en cultura no pasen cosas. Creo que a veces los medios no cubren de la misma manera, porque evidentemente el impacto que tiene la educación sobre cada uno de nosotros es muy fuerte, y yo creo que en la medida que se entienda que la cultura es una prima hermana de la educación, eso se va a ir revirtiendo. Hay una fuerte decisión de la ministra de caminar en los 2 sentidos, y de hecho estamos hoy caminando hacia la conformación de un ámbito interno dentro del ministerio permanente que alimente nuestras políticas, porque hay un montón de acciones desde la cultura que sin duda apuntan y avalan y respaldan a la educación, y creo que hay una perfecta simbiosis entre una y otra área. Fíjate que el otro día, entrevistando a Rosario Radakovich, integrante de la investigación de consumos culturales, patrocinada por el MEC y la Facultad de Humanidades y Ciencias del Observatorio de Políticas Culturales, queda muy claro en esa encuesta que a mayor nivel educativo, mucho más se potencian los consumos culturales, se va más al cine, se va más al teatro. Entonces, es el huevo y la gallina, digamos. Una cosa retroalimenta a la otra. Son parte de la misma cosa. Y ya lo sabemos. Son parte de la misma cosa. Para terminar el capítulo más político-partidario, el otro día un integrante del ambiente cultural, que no tiene mucho sentido nombrarlo, pero como concepto es un tipo importante, le llamaba la atención, y con bastante desagrado, que uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, dentro de sus proyectos culturales ponía con menos dinero hacer más cosas. Entonces decía, no puede un candidato y un hombre, para generar el tema de la cultura, un hombre decir, necesitamos con menos dinero hacer más cosas. La cultura hoy necesita hacer más cosas, pero necesita también más recursos. ¿Cómo la ves? Necesitamos más recursos, eso sin duda. Ahora también creo, lo explicaba, tenemos posibilidades de poder utilizar los recursos que tenemos. Creo que los 2 conceptos van de la mano. En la medida que queramos hacer más cosas, vamos a necesitar más plata, no hay duda. Y bueno, y todo un desafío la confección del presupuesto, ¿no? Sí, ahora vamos a trabajar en eso. Bueno, hoy el Consejo de Ministros está ya seguramente discutiendo los lineamientos de lo que será la preparación del presupuesto. Nosotros nos reunimos mañana, así que recibiremos de mano de la ministra los lineamientos y habrá que ponerse a trabajar y prever los 5 años de trabajo. Sergio, ¿cuánto condiciona tu actividad de actor y de presidente de SUBA en su momento, durante muchos años además, el hecho de estar al frente de la Dirección de Cultura? Es un doble desafío y también un doble cuidado y doble atención, porque se te va a mirar con lupa la gestión para que no se caiga, no se recuesten al lado del teatro, como sí ha sucedido que se ha mirado con lupa la gestión de Guido, por ejemplo, en Intendencia, pensando en que por ser un hombre de teatro le iba a prestar más atención al ambiente teatral. No, en mi caso sí es real, yo vengo de ese palo.
Pero ya desde SUA incluso yo tenía una mirada bastante Es más verdad. abierta que hacia el propio sindicato de actores. De hecho, fui conjuntamente con otros compañeros propulsor de crear un espacio que en su momento llamamos Artistas en Construcción, donde convivimos con músicos, con artesanos, con gente de la danza, con gente de las artes visuales, ¿verdad? Con gente de todas las disciplinas, porque desde allí justamente pretendíamos analizar el fenómeno cultural como fenómeno, independientemente de las tiendas. Es más, eso dio paso a que conformáramos una intersindical de trabajadores de las artes, por lo tanto ya vengo trabajando en un terreno que es mucho más abierto que el teatro propiamente dicho. Creo que no voy a tener mayor problema porque sé diferenciar, reconozco las dificultades del teatro y trabajaré en la medida de lo posible para ayudar a subsanarlas, pero también tengo sensibilidad hacia todo el sistema como tal. Por lo tanto, ahí no hay un riesgo, al contrario, creo que mi experiencia me ayuda para mejor entender la situación. Sí hay, obviamente, un alejamiento de mi parte de la actividad, porque en la medida que asumo como director de cultura ya no podré dedicarme a la actividad artística, es decir que rápidamente tendré una mirada equidistante sobre todos los sectores en la medida que no voy a estar involucrado directamente con ninguno de ellos desde el hacer. Recuerdo una charla que tuvimos en la radio supongo que hace no mucho más de un año, donde justamente en tu carácter de presidente de SUA fuiste a hacer un muy fuerte reclamo contra el Ministerio de Cultura, contra la Dirección de Cultura por los contratos y el trabajo en negro de los trabajadores de la cultura que contrataba el MEC. ¿En qué está eso? Bueno, qué situación paradójica, sí, totalmente. Además. Bueno, de hecho, cuando a mí me entrevistaron previo a las elecciones, bueno, que en ese momento como un actor de la cultura, preguntándome cuáles debían ser los objetivos que yo entendía para el próximo gobierno, es decir, para uno de los que señalaba era la necesidad de formalizar los contratos con el Estado. Creo que se ha trabajado en ese sentido. De hecho, la administración saliente dejó establecido un mecanismo que da un paso importante en este sentido, porque llamó una licitación de cooperativas de artistas, una cooperativa se presenta, bueno, logra la licitación y eso va a permitir que parte de los contratos artísticos se canalicen a través de esa cooperativa dentro del marco que pauta la ley. Hay que trabajar muchísimo más sobre esto, creo que va a ser uno de los Pero no focos. se saneó el asunto todavía. No 100%. Porque no además 100%. si no estás en la cooperativa, ¿qué haces? No, hay posibilidades, hay posibilidades, de acuerdo al mandato de la propia ley, establece allí cuáles son los criterios de contratación. El Estado tiene dos problemas, entre otros, y es una cierta demora en las contrataciones y una cierta demora en los pagos de los contratos. Estas dos acciones impactan negativamente sobre cualquier intento de formalización, porque claro, el BPS naturalmente en esto es implacable. Si tú trabajaste a mes vencido hay que hacer aportes. Este es uno de los temas sobre los que ya estamos trabajando, que creemos que vamos a poder resolver. Y falta un segundo aspecto que tiene que ver con la mayor difusión del derecho que el artista tiene a ser contratado formalmente. Hay resistencia naturalmente de parte del artista porque no termina comprendiendo estos procedimientos, al margen de que la ley no es abarcativa del 100% de los artistas. La ley que rige desde el año 2009, en el 2008 se vota, en el 2009 se reglamenta, la ley no abarca, por ejemplo, a los artistas de las letras ni a los artistas de las artes visuales. Por lo tanto, otro de los cometidos será poder analizar el alcance de la ley, revisarlo, reformarlo para que efectivamente sea abarcativa del 100% del espectro de los artistas. Si la pregunta concreta es, ¿ya está el problema resuelto? No, no lo está, es un problema complejo. Vamos a trabajar para resolverlo en el menor tiempo posible. ¿Por qué esa exclusión de artistas plásticos y escritores? Cuando se crea la ley, yo no participé de ese proceso, pero tuvo que ver con la especificidad que tiene tanto el artista visual como el escritor. Son artistas en solitario, de alguna manera. En los demás casos hay algún nivel de emparentamiento con lo que es la actividad más convencional, es decir, hay a veces dependencia de trabajo, hay cierta medición del tiempo de horario, hay una exposición más o menos medible. Todo eso permitió establecer algunos mecanismos que contemplaran esa modalidad. Con los artistas visuales y con los escritores eso no sucedió, no pasó. Yo creo, esta es una opinión personal, me parece que se debiera trabajar en dos grandes bloques: el artista que trabaja a partir de sí y el artista que trabaja en función de una obra. Y a partir de esos dos resultados, si bien ambos grupos son artísticos, los esquemas o las modalidades son diferentes, a partir de los resultados es que debiera pensarse el modelo previsional.
porque de qué manera estableces la forma en que un escritor tiene que aportar al banco de previsión, si no es a partir de la publicación de una novela. Entonces, habría que verlo en esa lógica, desde mi punto de vista, y probablemente sea uno de los terrenos que haya que estudiar. Creo que en su momento no se abordó porque no se encontró la forma, y además el mismo aislamiento del escritor y del artista visual hace que a veces no se conformen en grupos de presión para que estos temas sean atendidos, ¿no? Así que bueno, habrá que atenderlo especialmente. También, hablando de diferenciaciones y criterios, tú lo mencionabas hoy, cuando el cambio de concepto de los derechos culturales, es verdad que ha habido una transición de los conceptos de las bellas artes a la cultura como un derecho humano más, que eso me parece que a partir de la UNESCO y la impronta de Achugar ha sido muy valioso, me parece, para entenderlo, y creo que merece difundirse más ese concepto. Pero también la gestión de Achugar tuvo una impronta vinculado a lo que es la cultura a niveles marginales, o que históricamente estaba absolutamente desierto el tema cultural, como era en zonas carenciadas, en las cárceles, etcétera. Y algunas críticas surgieron de haberle prestado demasiada atención a eso en detrimento de otro tipo de manifestaciones más tradicionales, si tú querés. ¿Cuál es el camino que tú vas a recorrer? No, yo no sé si se le prestó más atención. El problema es que sí ha sido un sector que se desarrolló por primera vez en la vida del país. Entonces, naturalmente, eso se llevó de repente el foco. Yo creo que hay que atender los dos nichos, porque hay que ayudar al desarrollo de las artes tradicionales, por llamarlas de alguna manera, y también hay que atender este proceso que es sumamente importante de inclusión ciudadana, porque la cultura es fundamentalmente una herramienta liberadora, y creo que no solamente tiene derecho a ejercerla aquel que se va a dedicar profesionalmente, sino también el ciudadano común cada vez más tiene que hacer de la cultura una forma de expresión. No con el objetivo de dedicarse de manera profesional, pero sí como una manera de poder expresarse, de poder encontrarse con el otro, de poder en definitiva ayudar a resolver esos problemas de debilitamiento a veces del entramado social. La cultura es un mecanismo absolutamente idóneo para ello. No olvidar también que durante el periodo pasado se crea el Instituto Nacional de Artes Escénicas, y esto tiene que ver con un instituto de fomento en el área artística profesional. Por lo tanto, creo que ambos sectores han sido atendidos desde la administración anterior y van a seguir siéndolo desde esta. Por lo menos esa es nuestra intención. Habrá que trabajar más y mejor en el diagramado de políticas, porque sí creemos que hay áreas como el área de las letras que recién mencionábamos, o como el área de las artes visuales, que van a tener que tener una atención tal vez más cuidadosa, más detenida, porque nos parece que ahí falta, así como las artes escénicas tienen su fomento, también encontrar equilibrios y mecanismos de fomentos en estas disciplinas, al margen del desarrollo importante que han tenido durante la administración pasada los museos, que eran los grandes olvidados de nuestra historia más reciente, y creo que el hecho de contar con una ley nacional de museos y con un sistema de museos y con un registro de museos y con una mayor presupuestación, más allá de todo lo que falta, porque falta muchísimo, pero creo que eso nos da una perspectiva mucho más ordenada de funcionamiento sistémico, de cómo debiera funcionar todo el área de cultura, ¿no? En la medida que sigamos avanzando sobre esto. Sí, uno de los grandes desafíos es el tener personal idóneo en los museos. Por ejemplo, el propio Achugar siempre ponía el ejemplo de en la administración a veces como castigo terminabas en un museo. O en una biblioteca. O en una biblioteca. Tal cual. Eso hablaba mucho de cómo se consideraban, ¿no?, los museos y las bibliotecas. Tal cual. Tal cual. ¿No? Y el tema de la formación, de la tecnicatura en museos, que se había generado una instancia de educación formal, después se suspendió, ha estado muy como en entredicho también. Sí, no olvidar que nosotros vivimos en un país donde tenemos bachillerato artístico, proponer un caso, desde hace 6 o 7 años, no más. Quiere decir que recién estamos integrando a la formación secundaria la posibilidad de la educación artística. Yo provengo de una generación
Cuando uno hacía liceo, en mi caso yo tenía una clara decisión de ser actor y sin embargo no había posibilidad alguna de encontrarme en el sistema formal. El sistema era humanístico científico, ¿te acordás? Ni siquiera, yo soy anterior. Yo cursé preparatorio de abogacía, que era malentendidamente la opción que asumíamos aquellos que teníamos una vocación más artística porque no tenía matemáticas, un concepto horriblemente instalado, porque además en realidad la convivencia de los conocimientos es lo que hace la riqueza del ser humano. Y sin embargo, bueno, a vos te gusta la matemática, entonces no te metas acá, a vos no te gusta la matemática. Esos conceptos eran conceptos establecidos, por lo menos en mi generación. Hoy hay un bachillerato artístico, quiere decir que hoy los chicos que sienten una vocación artística ya hacen una opción desde el propio bachillerato, lo que va creando una legitimación del sistema. Eso también hace que cuando el chico después ingresa o a la escuela multidisciplinaria de arte dramático, si esa es su opción, o a la escuela de música, o a cualquier otra disciplina a nivel terciario o universitario vinculado a alguna expresión artística, al egresar quiera vivir de eso. Como lo hace el chico que egresa de la Facultad de Ciencias Económicas o de la Facultad de Abogacía. Me parece que es algo absolutamente lógico, absolutamente normal, y recién ahora estamos como sociedad reconociendo esa posibilidad y ese derecho. Entonces todavía estamos muy en mitad de un proceso. Yo creo que vamos a poder pegar un salto en la medida que trabajemos bien, porque hay mejores condiciones para que todo esto sea comprendido y para que podamos verdaderamente pensar la cultura en términos institucionales y convertirla en una herramienta y en un valor de Estado, al igual que otros rubros como la educación, la vivienda, la salud, que ya tienen mucha más historia, mucha más tradición. Hubo durante muchos años, muchos de los museos dependientes del MEC estuvieron cerrados. Sí. De hecho, algunos, la Quinta de Herrera, que ahora tiene una exposición fantástica de escritorio, que es muy buena. Fantástica. Abrió hace relativamente poco tiempo, después de haber estado más de una década cerrada. Pero también la situación de otros museos no es la mejor. ¿Cuál es tu política al respecto? A nivel de museos se ha avanzado. Obviamente se necesitaría mucho más siempre. Creo que se está trabajando fuerte. Hemos logrado uno de los objetivos demandados, que es la apertura de los museos. Por ejemplo, en sábados y domingos se viene haciendo según las posibilidades. De hecho, ahora esta semana pasada han estado abiertos la mayoría de los museos. Necesitaríamos más presupuesto, necesitaríamos más idoneidad a veces en cuanto a la formación de profesionales, pero estamos también en medio de un proceso. Hoy lo decía, el hecho de haber creado un sistema nos permite concebir el funcionamiento de manera sistémica, y creo que más allá de las especificidades de cada uno de los museos, también tenemos que ir pensando en términos de una política museística a nivel del país. Yo creo que falta muchísimo, se ha hecho muchísimo también, estamos en medio de un proceso. Y creo que con mayor conciencia y, por suerte, también con mayor apropiación de la ciudadanía. Hoy por hoy no tenemos museos cerrados dentro del MEC, algunos abren con mayor extensión horaria, otros con menos. La Quinta de Valle todavía no está debidamente inserta en un horario ordinario de visitas, pero bueno, trabajaremos para que eso pueda también ser así. Creo que un país como el nuestro viene desarrollando cada vez una mirada más atenta hacia nuestra oferta museística, afortunadamente. Y de a poco algunos conceptos que eran habituales en otros países, tanto de la región o del mundo, se vienen instalando también en el nuestro. ¿Cómo te cayeron las declaraciones de Topolansky de que la Comedia Nacional debía ser nacional y pasar al MEC, y la Filarmónica de Montevideo pasar al Sodre? Tiene cierta lógica, en realidad no reparé demasiado en ellas, no hay posibilidades objetivas de que eso sea así, porque hay un tema presupuestal, es muy complejo, no basta con una voluntad solamente. Tiene una cierta lógica desde el punto de vista conceptual. De hecho, es la Comedia Nacional. La Comedia Nacional se crea en la órbita departamental y no nacional, porque en ese momento había condiciones para que así fuera, ¿no?, por parte de sus fundadores. Pero creo que no es más allá de una expresión de deseo por el momento, porque sería un tema a discutir. Creo que como todo tema se puede naturalmente revisar, repensar.
Hoy vamos a tener una oportunidad dentro del Plan Nacional. Ahí tal vez haya que discutir cuál debe ser el rol de los elencos oficiales. Pero eso hoy por hoy no tiene mayor alternativa más que en el ámbito de la expresión. ¿Cuál es la incidencia del Director Nacional de Cultura en otros aspectos de unidades ejecutoras? Estoy pensando, por ejemplo, en el SODRE, estoy pensando en los medios de comunicación que tiene el Estado, ¿no? El canal TNU, como las radios. ¿Hay algún tipo de incidencia por lo que es el delineado de la política cultural? ¿Tú sentís que ahí tenés herramientas para que tu gestión también llegue ahí? ¿O el SODRE se maneja casi en forma autónoma, a veces hasta quizás compitiendo con los criterios de la dirección? Yo creo que dentro de lo que es el sistema de concepción institucional que debiera tener el Ministerio, o que deba tener eventualmente un Ministerio de Cultura, si concluyéramos que ese debe ser el camino, hay un primer paso que es la coordinación de todas sus unidades. De hecho, nosotros instalamos una mesa donde convergemos, además de la Dirección de Cultura, el SODRE que tú recién mencionabas, la Biblioteca Nacional, el Archivo, el Instituto de Cine Audiovisual del Uruguay, las radios del SODRE y el TNU, además de los centros MEC. Porque nos parece que como primer paso a una concepción más organizada debe haber un intercambio fluido y en la medida que somos un ministerio, el ministerio es el que debe llevar adelante las políticas y por lo tanto, en tanto definamos ir por este lado, dentro de sus especificidades y dentro de sus autonomías, cada una de las unidades debieran poder alinearse en pos de esas definiciones, ¿no? Esa coordinación no estaba... No se daba. En realidad, yo pienso que hay un funcionamiento del gabinete diferente hoy. Esa coordinación, tal cual está siendo concebida ahora, creo que no estaba en el gobierno anterior. Pero tenía un funcionamiento distinto. Sí había un vínculo con las unidades, pero desde otra perspectiva. Hoy, la intención de la ministra es que todo esto empiece a funcionar de manera más o menos coordinada, con miras a que deje de ser más o menos y entre en un terreno de coordinación absoluta. ¿Vas a extrañar las tablas? En principio no he tenido tiempo de darme cuenta. Supongo que sí, pero me siento igual muy gratificado. ¿Qué fue lo último que hiciste? El año pasado hice que además eso fue un tema interesante, porque yo tenía muchas ganas de trabajar en el interior. Me fui a Fray Bentos, trabajé con el grupo Sinfogón de esa ciudad, del departamento de Río Negro, y allí montamos un espectáculo de un texto de Estela Golovchenko, sí, claro. Palabras esdrújulas, la canción de las palabras esdrújulas. Lo hicimos allá en Fray Bentos y después una pequeña temporada en Montevideo. Nos fue muy bien y este año yo ya tenía acordado viajar a principios de año a Fray Bentos para organizar una gira a nivel nacional de esta obra, y en realidad viajé a Fray Bentos para cancelar la gira. Así que eso fue lo último que hicimos. Estaba ensayando además un espectáculo que se iba a estrenar ahora a mitad de años, ahí sí tuve que alejarme, tuve que renunciar. Y tenía un par de proyectos más, porque este año, curiosamente, yo había resuelto concentrarme más en lo artístico, atendiendo a que en un año y medio aproximadamente, desde comienzos de este año, yo ya estaba alejándome de la dirección de SUBA. Claro. Entonces ya estaba preparándome con muchas ganas para si bien nunca al menos dejé de participar en una propuesta, obviamente en los últimos años mi responsabilidad sindical me alejó un poco de los escenarios. Pero así que ahora solo espectador. Ahora solo espectador, con una ventaja, que soy un espectador privilegiado de todas las disciplinas, ¿no? Porque eso el hecho de estar en esta posición además no solamente me obliga, sino que además me da la oportunidad de estar muy cerca de muchos procesos creativos más allá del teatro y de recibir gustosas invitaciones. ¿No vas a hacer un taller de cumbia villera en la Dirección de Cultura? No. En principio no. No está previsto, bueno. No está previsto. Menos mal.